Bienvenidos a Por la Tangente con Jack Blog. Bienvenidos a un nuevo video de Por la Tangente junto con Jack. Y el día de hoy tenemos el agrado y el honor de presentar a una persona que ha accedido amablemente a esta pequeña entrevista, a este pequeño podcast. ¿Quién es esa persona? Carlos Cornejo. Así que por favor, recíbanlo con la fuerza, palmas a Carlos. Gracias, Carlos, por venir acá, por estar un rato compartiendo con nosotros. De verdad, estamos muy contentos y muy felices. Y también de poder conocerte un poco más a ese Carlos que de repente gente de la empresa no conoce. Entonces, con todo gusto. Vamos a presentar primero a Carlos. Carlos Cornejo es el gerente de operaciones de la empresa Komatsu Mining Corp. Ya tiene aproximadamente más de 10 años en el cargo, ¿no? Van a ser 10. Van a ser 10 años en el cargo. Y cuéntanos, Carlos, ¿cómo estás? Primero, para romper un poco el hielo. Bien, bueno, contento de volver acá a la oficina después de mucho tiempo. Encontrarme con ustedes. Así que preparado para lo que ustedes dispongan. Ok, hemos elaborado unas preguntas que Carlos nos va a ir contando, nos sigue respondiendo. Y vamos a ir conociendo un poco más al Carlos que no conocemos. Carlos, para comenzar, ¿cómo te defines tú como persona? ¿Una persona seria, una persona divertida, espontánea? No sé. A ver, la mayoría cree que soy bastante serio. Ajá, Y yo sí, creía o sea, eso, yo doy esa imagen, creo, porque también en el trabajo me toca tomar decisiones y implementar cosas, y eso me hace que tenga una figura de seriedad. Uh-huh. Pero en el tema privado particular, me gusta hacer bromas, me gusta jugar, o sea, soy una persona normal, claro. Creo, no. Tampoco soy el alma de la fiesta, el que mueve ahí. No, soy bastante estándar. Pero yo he visto videos de TikTok de Carlos, ¿ah? Yo he visto. Y cuéntanos, Carlos, ¿cómo es un día de Carlos Cornejo? Ya, bueno, desde que empezó esto del COVID, las reuniones se han hecho, pero día a día, mucho más comunes. Entonces, desde que empiezo el día hasta que acaba las horas 6 de la tarde, más o menos, mi agenda es llena de reuniones. Llena de reuniones. Entonces, a partir de ahí es que empiezo yo a trabajar, porque todo el resto se ha pasado conversando. Antes era más complicado, ¿no? Generar una reunión, por ejemplo, con el cliente o hacer una reunión interna era como que, wow, ¿a qué hora que llegas? O cuando ibas al cliente tenías que esperar que el cliente... Ahora todo es mucho más fácil. En ese sentido, sí, o sea, ha traído muchas ventajas esto de la virtualidad. Es más fácil reunirse con la persona, vernos a través de la cámara. Claro. Con los clientes ha facilitado mucho, ya no hay que viajar horas de horas para una reunión de media hora, pero también trae lo otro, ¿no? A veces tengo 3 reuniones a la misma hora y tengo que decidir a cuál vas, a cuál me meto. Wow. Pasa eso también. Y usualmente trabajas hasta las 5, 6 y de ahí o tienes tu horario o te vas de corrido a veces hasta lo que el tiempo de... Me voy de corrido, eso es algo que tengo que cambiar. Sí, ¿no? Sí, porque suelo no desconectarme fácilmente. Ok, entonces resumiríamos que el día de Carlos Cornejo es un día full trabajo. Sí, bueno, ¿qué tengo de diversión? Mis perros, que es una dedicación acá en Lima, hay que sacarlos a pasear, vienen por su comida y si no le das empiezan a ladrar en plena reunión. ¿Cuántos perros tienes, Carlos? Tengo 2. 2 perros. Una cumplió 5 años ayer. ¿Y le hacen su cumpleaños? Sí, o sea, mi esposa dijo, bueno, hay que hacerle su torta. Claro, yo también. Yo tengo 3 perros y a todos les cantamos Happy Birthday y le hacemos cumpleaños. Su torta de camote con pollo. Mire, por acá me están soplando y me dicen que tú haces ciclismo. Sí, me gusta. O sea, no soy ni profesional ni nada, pero me divierte. Y lo que me gusta del ciclismo es más bien... A muchos les gusta bajar, o sea, hacer downhill. A mí me gusta trepar, subir, o sea, sentir que logro llegar hasta la punta de ese cerro. Uh-huh. Ya, llegué, medio muerto, volteo la bici y ya desmayado bajo. Eso es lo que me gusta. Yo no sé mucho de ciclismo, pero para subir uno tiene que tener cambios o no necesariamente. No necesariamente, pero sí facilita mucho, ¿no? O sea, claro. Entre mejor bici tengas, que pese menos y tenga
una mejor relación de Porque cambio, hay vas a poder bicicletas de lograr más cosas. aluminio, bicicletas Hay de un para montón de todo y cosas. también para lo que hagas. O sea, los de downhill, por ejemplo, tienen una suspensión delantera mucho más larga. O sea, la configuración depende Ajá. de lo que vayas a hacer con la bici. ¿Y cuál es la ruta más larga que has hecho en bicicleta? Me fui a Santa María y de vuelta a la playa, que son ¿Ese está por por San Bartolo, como más o menos? 50 kilómetros más o menos de ida y otros de ¿Desde regreso. dónde? Desde mi casa en La Molina. Ah, sí, o sea, 100 Pero nunca más kilómetros. lo vuelvo a hacer porque, ¿Qué? o sea, Al día siguiente. no tanto por eso, El- sino porque los buses y los carros pasan a una velocidad tremenda y por más que en la Panamericana hay una vía auxiliar que es la por donde vas, Ujú. Igual. es un riesgo que no voy a volver a correr. Bueno, y pasando a otra pregunta que nos interesaría saber es, ¿cómo has aprovechado en este tiempo de pandemia? ¿Qué has implementado en ti? Porque todos siento que hemos aprendido algo diferente en esta pandemia nos ha enseñado algo diferente. ¿A ti te ha enseñado algo diferente esta pandemia o cómo ves? Bueno, el cambio más grande es el volver a la familia, ¿no? O sea, porque uno trabajando presencialmente estás alejado muchas horas de la casa. Ujú. Y más si, como yo suelo viajar, más todavía. Entonces, todo ese tiempo que hemos estado encerrados ha sido adaptarnos otra vez a vivir juntos. Cosa Claro. que no ha sido nada sencilla al principio porque no había la costumbre. Ujú. Pero después, poco a poco, por ejemplo, tengo una hija y con mi esposa, los tres, nos dedicamos a cocinar. Cada uno le toca un día. ¿En serio? Y entonces ya, pues al principio comíamos horrible, pero poco a poco ya la cosa fue mejorando. Pero, ¿sí sabes cocinar, Carlos? ¿Le entras a la cocina? Sí, o sea, no hago pues cosas así súper raras, pero sí, los platos ¿Pero comunes. qué plato sí. te sale mejor? Un estofado me sale bien, Un que estofado. es fácil, ¿no? Sí, esas Ajá. cosas sí. O sea, dirías que cocinas 2 veces por semana. Sí, estábamos en ese plan hasta hace poco, hace un par de meses o un ¿Qué mes, pasó? que ya dijimos ya... Ya pasó nuestra temporada. Y Carlos, entrando un poco más al ámbito profesional, tú eres ingeniero mecánico de profesión, Sí. estudiaste en la Católica, En la Universidad Católica, ajá. Terminé Y- en el y- año 90. en el año 90. ¿Habías nacido? No. No, todavía no, Ya. un poquito después ya nací. Pero me causa curiosidad, es una pregunta mía, interna, ¿por qué elegiste ingeniería mecánica? A ver, yo creo que eso a mí al menos me vino desde muy chiquito. O sea, siempre me han interesado la mecánica, los autos, o sea, desde... Pero que me mucha acuerdo. gente dice que confunde que le gustan los autos con la mecánica. Piensan que cuando la mecánica es mucho más amplia, ¿no es Claro, cierto? claro. Y ya, entonces, ¿te gustaban los Pero autos? ponte, yo de chico nunca he jugado fútbol, nunca me ha gustado, cosa que era rara en mi generación, pues tenías que jugar fútbol sí Ajá. o sí. No, yo cero como fútbol. Ahora hay mucha más gente que dice, no me gusta, pero yo era el bicho raro en el colegio que no me gustaba y sí me gustaban los carros. Ajá, ¿Ya? ya. Entonces, desde chico sí tuve esa afición y también cada cosa, o sea, las chapas de las puertas, yo las sacaba, las desarmaba, las volvía a armar y las volvía a poner. O sea, cada cosa así que me llamaba la atención. O sea, ¿te gustaba desarmar y armar cosas? Los relojes, que antes eran tenía un reloj de cuerda, un despertador, lo desarmé completo, lo volví a armar. O sea, esas cosas siempre me han llamado la atención desde muy chico. O sea, cuando tú terminaste quinto de secundaria, ya sabías, Ya lo estaba tenías claro. decidido. Ya estaba claro. Sí, lo que pasó más bien es que cuando yo terminé en Arequipa, porque yo estuve en Arequipa, no había ingeniería mecánica allá. Ujú. Y Ya. vine a Lima por esa razón y entré a la Católica y estudié. De repente, si hubiera habido, me Te quedaba hubieras estudiar quedado en ahí. Arequipa. Wow. Y cuando empezaste la carrera, iniciaste, ¿cumplió tus expectativas? ¿Era lo que No, querías? para nada. ¿Por qué? A ver, a mí me fue súper bien en el colegio. Ajá. Súper bien. O sea, siempre primer puesto. O sea, y no me costaba mucho esfuerzo. Ujú. Pero entré a la Católica y yo pensé, bueno, es la misma cosa. Ya. Nunca en mi vida me habían jalado y ahí me jalaron como no tienes idea. O ¿En el sea, primer ciclo? de 5 cursos que llevé, 3 matemáticas, 1 química y filosofía, aprobé filosofía.
No te creo. Ajá. Así, ahí está ese mensaje para toda la gente. Entra y jaló la mitad. No piensen que ya no sirvo por la universidad, no sirvo por el estudio. Porque yo tengo amigo que también que entró a la Católica, primer ciclo, y llevó 6 y jaló 4. ¿Mm? Y bueno, ya egresó. Entonces, igual, como la gente le decía, no, ya jalaste 4, ¿para qué vas a continuar? Pero O sea, es diferente. porque para mí fue un cambio enorme. O sea, en el colegio yo tomaba atención a lo que enseñaban, repasaba muy poco y me sacaba buena nota en el examen. Aquí tomaba atención a lo que enseñaba y cuando venía el examen no tenía ninguna relación con lo que habían enseñado. Wow. Entonces había que esforzarse más, ¿no? Y ya desde el segundo ciclo ya me fue mejor, pero el primer ciclo fue un desastre. Siempre dicen que les choca el primer ciclo a las personas en la universidad. Wow, entonces de ahí terminaste después de 5 o 6 años, supongo, y empezaste a hacer tus prácticas. ¿Ya para eso estabas en Arequipa ya? Estabas, perdón, ¿en Lima? En Lima, sí. No ya no regresaste para Arequipa. Sí. Bueno, hice una práctica muy corta en el ferrocarril del sur en Arequipa. Ya. Esa fue la única que regresé, digamos. Pero fue en unas vacaciones, así que aproveché y hice una práctica allá. Pero desde que hice práctica, la primera práctica que tuve acá fue en Volvo, la planta ensambladora. Ya, ¿dónde queda esa planta? En Ate, por la carretera central. Ya sé cuál es. Entonces ahí fue mi primera práctica, una excelente experiencia en el área de calidad de Volvo. O sea, desde ahí metido con los... O sea, empezaste en Volvo, de ahí seguiste a qué empresa. De ahí me fui a Iquitos, Ya. a trabajar en una planta industrial que se llamaba Molinera Iquitos, Ya. que hacía fideos y harina. Entonces yo me encargaba de todo el mantenimiento de la planta. O sea, en Iquitos. En Iquitos. ¿Y cuánto tiempo cuánto tiempo vivías en Iquitos? Como 3 años estuve por allá. Ah. Pero no se te pegó el dejo. No, felizmente. Es un dejo lindo, pero no es de mis orígenes. Igual yo, a los 2 años, cuando tenía 2 años, yo nací en Arequipa, pero cuando tenía 2 años a mi padre lo cambiaron a Cusco. Y viviste también en Cusco. también viví en Cusco desde los 2 años hasta los 9, o sea, 7 años allá. Y más tengo dejo cusqueño. Algunas personas me dicen ¿Ah, sí? que tengo más dejo cusqueño que de Arequipa. Ah. Sí, debe ser por eso, pero... Y tú, o sea, y yo tengo entendido que toda tu carrera hasta que entraste a Komatsu, bueno, o Joy Global antes, estuviste en el mundo automotriz, ¿o no? Bueno, sí, o sea, empecé en Volvo, de ahí industrial, Claro, en ya. esta planta industrial, de ahí estuve en el área comercial de una empresa que vendía planchas metálicas Ujú. y tubos. De ahí entré a Graña y Montero, pero viendo equipos, o sea, en la parte de mantenimiento Ya. de equipos, ¿no? Entonces, no eran autos, pero era máquina de construcción. Maquinarias. Después entré a Nissan, donde estuve 15 años. 15 años en Nissan. Pero en Nissan, Nissan Maquinarias en esa época tomó la representación de una marca de construcción, Case. Ya. Entonces, como yo venía de Graña, dijeron, pues él sabe, listo, que se Para encargue allá. de Case, y ahí estuve encargado de Case. Y también se trajo máquina Furukawa, Ya. que eran construcción y minería. Había perforadoras mineras, algo de equipo minero, entonces... Entonces, ahí fue donde empezaste a entrar un poco al mundo de la minería, por decirlo así. Sí, o sea, yo creo que el país es tan minero que difícilmente... Te escapas. Sí, o sea, estás en confecciones y bueno, te piden que confecciones algo para Claro. una empresa minera, listo. O sea, yo creo que estamos muy, muy ligados a la minería. Y por eso, o sea, yo estaba en esta empresa automotriz, pero desde que empezaron a traer algunos equipos, ahí me tocó viajar a muchas minas underground, sobre todo. Ah. Entonces, casi todas las minas underground las conocí en esa época, viajando por Furukawa o por Case. Case. Entonces, y justo empezamos, o dimos una perfecta introducción para la siguiente pregunta. ¿Cómo entraste al mundo ya de la minería? Que lo acabas de mencionar ahorita, pero hablemos más de la minería superficial. Ok. De Nissan pasé a Mercedes-Benz, que es DB Motor, es la empresa que Pero representa a Mercedes. en el sector también de maquinarias. No, Mercedes tiene autos, buses y camiones. Ujú. Casi todo lo conocemos más por autos, pero el negocio es buses y camiones. O sea, autos es parte de, pero en términos de ingresos es menos Wow. para
Ajá. Lo más es buses y camiones. Buses y camiones. Y en camiones, yo estaba ahí de gerente de servicio y en camiones teníamos contratos con flotas. Entonces había flotas de distribución de mercaderías, había flotas de todo tipo, pero había muchas flotas en las minas. Ya. Camiones volquetes usados en las minas. ¿Por qué? Porque cuando la mina es chica, el camión minero el camión minero que conocemos aquí, les resulta inalcanzable por el valor muy grande, porque para la mina no necesitan tanto, y lo más importante, el volquete que usaban ellos, una vez que pasa su periodo, lo venden como volquete a cualquier otra empresa. ¿Cuándo es el periodo de un volquete? ¿En cuánto tiempo ya le dan cumple su función? Aprox 4 años en mina. O sea, Y de ahí lo venden. Es como decir, como el valor de rescate. Ah. Lo que no les pasa a nuestros clientes, que lo overholean unas cuantas veces y ya está. No lo pueden vender a otro lado. Entonces, por eso es que usaban volquetes convencionales. Es una pregunta que yo no sabía y siempre quise hacerla. Pero bueno. Y ya, entonces ahí ya empecé también, nuevamente digo, o sea, por más que estás en una empresa cualquiera, el es un país minero y ya estaba metido ahí. Ajá. Y de ahí, bueno, apareció un headhunter que me ofreció esta oportunidad y vine acá ya 100%. Pero tú nunca habías visto nada de carguío. No, cero. Todo era acarreo. Todo era puro acarreo. Y acarreo que menor, digamos. Ajá, o sea, claro, ni siquiera el de gran minería, por decirlo así. Sí. Acá fue la primera experiencia y me tocó... el primer trabajo fue hacer un overhaul en Cerro Verde. Así que fue, o sea, un trabajo súper grande de un equipo que no habías visto nunca. En mi vida, pero felizmente encontré acá gente que sí conocía y armamos un buen equipo y salió bien. O sea que desde ahí, o sea, la empresa me gusta mucho porque te permite hacer cosas. O sea, no es rígida, te da oportunidades. Entonces, eso me encanta de la empresa. Wow. Y yo creo que desde que el primer día que entré, eso sucedió. Y eso hablando de oportunidades, ahorita voy a hacerte una pregunta que nos tiene mucha intriga, pero antes, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en mina, que recuerdes. Por ejemplo, yo tengo una experiencia, la voy a contar brevemente. Yo fui a Toromocho y estábamos a 5100 metros sobre el nivel del mar. Estábamos en un contenedor, en el contenedor donde más frío hacía en el contenedor que afuera. Porque como el contenedor es de metal, parece una congeladora. Entonces cuando nosotros queríamos calor, salíamos afuera. Y no nos poníamos adentro. Era al revés. Entonces es una experiencia que nunca me voy a olvidar porque me acuerdo que estábamos con André Valle, nos compartíamos el calentador. Y es una experiencia que es bonita de recordar y todo eso. Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia? Sí, claro, hay un montón. Pero una que recuerdo mucho, ya que hablaste de frío, fui a una empresa en Cerro Pasco, no por Komatsu o Muy Global, antes, y no habían habilitado las habitaciones que se supone que nos iban a dar, y me dieron un cuarto de AAA. Y afuera había nieve. No, nunca solo era he AAA, sentido más frío en mi vida que en esa oportunidad. O sea, era una habitación de AAA con una cama que tenía una fresada. Y afuera nieve. Esa vez sí. ¿Y no dormías? Casi no dormí por temblar, o sea, no había forma. Pero ahí pasé la noche, o sea que... ¡Wow! Yo una vez pasé un frío, no sé si ha sido Marcahuasi o Arupa, que esas súper altura. Fui con una carpa de playa y me alojé, habíamos 2 carpas en todo Marcahuasi. Estaba con el sleeping. Y para colmo, en la noche llueve, pero esas lluvias torrenciales. Y como mi carpa era carpa de playa, pasó todo el agua y mojó todo mi sleeping. Oh. Y yo no veía las horas de levantarme porque estaba temblando. Sí. Es un frío horrible. Entonces, bueno, siguiendo con la conversación, y hablaste hace un rato un poco de retos, de que la empresa te permite afrontar o nuevos retos. Yo tengo entendido que a ti se te encargó poner en marcha el taller La Joya. ¿Y cómo fue ese reto?
hacer algo donde no hay, donde no O sea, existe. desde que entré me dijeron que eso era parte de mi trabajo y que iba a suceder en algún tiempo y sucedió en un año, más o menos año y medio que entré. Ya aprobaron el presupuesto y empezamos la planificación. Y fue bien interesante. Ya había yo puesto un taller en Divemotor, la ampliación de Lima y un taller en Arequipa, pero no de las dimensiones del que pusimos acá, ¿no? Entonces, de verdad que fue un trabajo bien interesante. Hubo mucha ayuda de Estados Unidos, que vino una persona que se dedica a poner talleres en el mundo. Claro. También vino otra persona del taller de mesa que nos ayudó con los tips. ¿Por qué? Por ejemplo, el taller de mesa puso su mandrinadora de control numérico ocupando la mitad de su taller estructural. Ya. Y el uso de la mandrinadora, siendo tan grande, no es tan extenso como el área de soldadura. Ok. Entonces necesitaba mucho más área para soldar y estaba ocupada por una máquina que no se usa tanto. O sea, entonces, es como decir, hacer tu taller en base a lo que tú necesitas. Sí. Y entonces aquí compramos una mandrinadora más chica y la pusimos en el taller mecánico para dejar más espacio a soldadura. Ese tipo de cosas solo lo da la experiencia. Y por eso es que resulta tan importante que venga alguien que junte todas esas experiencias para que en el nuevo taller no se cometan los mismos errores. ¿Y cuál crees que fue lo más complicado del taller La Joya en sí? Lo más complicado que tú quieras resaltar. No salirnos del presupuesto. Eso es lo más complicado siempre. Y lo otro es, de verdad, fue una experiencia también, porque yo creo que en Perú estamos como medio acostumbrados a que las empresas constructoras demoren la vida y, bueno, así es. ¿En cuánto tiempo se construyó La Joya? Un año, pero estaba planificado menos. Y encima menos. Y trajo muchos problemas, porque tenemos mucho equipamiento que ha venido de otros países. Okay. Entonces, debía estar la losa lista para poner el equipamiento y viene un tipo de Europa a entrenarnos cómo se usa. Ya, llegaba el tipo, llegaba el equipo y no estaba la losa. Claro, entonces, que ahí entra una planificación. Y era porque la planificación la hacíamos con lo que nos decía la constructora, que nunca cumplía. Ya. Entonces, fue todo un reto ahí, llevar las cosas adelante y no salirnos del presupuesto y coordinar todo que funcione. Y ahora ya el taller La Joya tiene ¿cuántos años? Abrimos el 2015. Estamos hablando de 5, 6 años. 2015, ya, claro. 7 años más o menos, 7 años. 7 años ya. Y ahorita está avanzando, pero bien. Felizmente las ventas están bien, están buenas. La gente ya tiene experiencia y sabe lo que hace. Por supuesto que siempre hay espacio para mejora, siempre. Hay cosas que tenemos que ajustar, pero en términos generales es un taller que ya está corriendo, está maduro. Nos toca mantenerlo así y mejorar cada vez. Sería interesante a medida que se pueda conocer el taller La Joya. Lo voy a dejar así como una pregunta en la nube. ¿No has ido? No he ido. Nada, te paso un video. Pero las cámaras también quieren conocer. Las cámaras quieren conocer. Okay. Toda la empresa está invitada a ir. Bueno, con las restricciones que hemos tenido ha sido muy complejo, pero ahora ya creo que ya es oportuno. Yo creo que sí. Y antes de cerrar este video, ¿cómo definirías a Komatsu en una sola palabra? Liderazgo. Liderazgo. Bueno, gracias. Y hasta acá llegó el podcast, el primer podcast. Gracias a las personas que están viendo. Gracias a ti, Carlos, por permitirnos conocerte un poco más y conversar un rato en una conversación tan jovial, tan amena. Entonces, estén atentos también a los próximos videos que saquemos. Así que sin nada, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Nuevamente, gracias, Carlos, y hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Chao, chao.